Le agradecemos mucho la gentileza. Klaus, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Qué gusto saludarlo, Diego, mediante su programa, a todos los bolivianos que creemos por este país, que queremos seguir trabajando por todo lo que es nuestras familias y realmente muy preocupado con lo que está sucediendo y sobre todo con el provisionamiento de diésel. Klaus, gracias por atendernos. El 20 de junio, el gobierno dispuso la puesta en vigencia del estado de excepción. Horas antes había firmado un acuerdo con la COP, por lo que se levantaban los bloqueos. Es decir, que hace un mes y 7 días no hay bloqueos en el país, pero la escasez de diésel continúa. ¿De qué manera esto pone en aprietos al sector productivo? Porque del sector del transporte ya hemos escuchado que las flotas están funcionando a menos de la mitad, porque una mitad está viajando y la otra está en algún surtidor, en la fila. ¿Qué decir el transporte de carga pesada, nacional o internacional? ¿Y el sector productivo, Klaus? Así es, Diego, realmente preocupado. Usted muy bien lo decía. Primero fueron los bloqueos, más de 50 días de bloqueo, un bloqueo criminal, un bloqueo que causó mucho daño a todas las familias bolivianas. Aquí no era independiente de dónde uno era, sino el desastre que dejó después del bloqueo una economía totalmente paralizada, una economía que nos afectó a todos los rubros de la rueda económica que movemos el país. Y en este momento, ya después de 37 días de estado de excepción, 37 días de que ya no hay bloqueos, no podemos solucionar el tema del combustible. Imaginémonos, Diego, el sector agropecuario boliviano lidia con el clima, lidiamos con la inseguridad jurídica en los avasallamientos, lidiamos con los mercados inestables que suben, que bajan, que se cierran, que no podemos atender. Y ahora estamos lidiando con el tema del combustible, con el tema del diésel específicamente, que eso nos afecta a toda una cadena productiva en la cual ya hay cadenas que están muy golpeadas, que va a costar recuperarlas y no es de la noche a la mañana. Para recuperar una cadena es con programación, es con inversión, es con poder planificar a mediano y largo plazo. Entonces, realmente preocupados, el primero de julio, le doy con fecha, nos sentamos a firmar el primer compromiso con Yacimiento, con su presidente y sus directivos, para tratar de buscar una solución y garantizar, y hasta el momento no se soluciona. Estamos terminando julio con una escasez tremenda, con fronteras agrícolas levantando cosechas, otras sembrando, y eso nos está preocupando muchísimo, Diego. Y esto se da, Klaus, y usted y otros, eh, diríamos, personas vinculadas a la producción agrícola nos explicaban que este es un momento crucial por la cosecha justamente de invierno y encarar ya la campaña más importante, que es la de verano, que si bien estamos lejos todavía del verano, pero ya empiezan algunos trabajos. A ver, Diego, tenemos que entender cómo funciona la agropecuaria en el país. Depende del cultivo y depende de la frontera agrícola. Si hablamos, digamos, del altiplano, el altiplano empieza su siembra a partir del 15 de agosto, finales de agosto empiezan a sembrar en el altiplano. Como nosotros en el norte de Santa Cruz hemos empezado ya una zafra cañera donde nace el 95% del azúcar que consume el país y en este momento estamos atrasados por la falta de combustible para levantar toda la caña de azúcar. Y hay un problema más con la caña de azúcar. Si usted no la levanta hasta el 30 de octubre, después empiezan las lluvias y la caña se va a quedar en los lotes, se va a quedar en las unidades productivas y no van a poder llegar al ingenio. Entonces podemos pasar malos momentos con la producción de caña de azúcar. Lo mismo pasa en la producción de forraje para los animales. Viene un super niño, la sequía va a ser abundante, todos los productores del Beni, de Pando, de Santa Cruz, de Cochabamba están empezando a guardar forraje, porque sabemos que en el invierno, un invierno crudo,
no va a haber comida para los animales. Entonces necesitamos hacer forraje y eso es con combustible, eso es con maquinaria y estamos preocupados. ¿Por qué? Porque, a ver, Diego, Bolivia consume 2.400.000 litros de diésel por año y el sector agropecuario solamente consume 390 millones de litros por año, todo Bolivia. O sea, solo el 16%, y de ahí vienen los otros rubros, donde está el transporte, está la minería, están los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, los datos son claros y esto es una responsabilidad netamente del Estado y que de una vez tienen que buscar una solución de fondo y no de forma, Diego. Klaus nos decía el 1 de julio, hace 26 días se reunieron y firmaron un acuerdo con YPFB para la dotación de diésel, para garantizar la dotación de diésel. ¿Volvieron a tener otra reunión después del 1? Realmente hemos tenido muchos contactos telefónicos, hemos tenido reuniones técnicas, pero el diésel no aparece y yo lo hago aquí público, Diego. Y el pedido que tiene el sector es que, ¿por qué no lo hacen público las cantidades que asignan de diésel a todo el país? El país, esto no puede ser información escondida, esto tiene que ser información pública de cuánto están entregando al pueblo boliviano de diésel. ¿Cuánto se fue a tal departamento, a tal provincia, a tal estación de servicio? Porque el mercado negro, Diego, está. O si no, yo lo invito a sus cámaras. Vámonos ahora a una frontera agrícola como la de Asunción de Guarayos en Santa Cruz. Usted paga 14 bolivianos el litro. Váyase a San Ignacio de Velasco, cerca de Brasil, paga 13, 14 bolivianos el litro. Estamos contentos, más bien en el Beni y en Pando se acomodó en estos días un poco mejor la distribución de combustible, pero ahí está, necesitamos soluciones de fondo, no de formas, de fondo, para que nunca más nos pase esto, el poder sembrar, el poder atender con valores culturales y el poder cosechar. Las cosechas, las siembras no entienden de trámite, no entienden de que no, el buque no encalló por la marea, no entienden de bloqueo. Si no podemos sembrar y no podemos cultivar, pues los alimentos en el país cada vez van a ser menos y cada vez vamos a ser importadores o más caros. Eh, Klaus, usted nos hablaba del mercado negro del diésel. ¿Quiénes están detrás? Porque aparentemente, a ver, si el diésel cuesta 9,82, si no estoy mal el litro, y lo están vendiendo a 14, claro, la primera gran pregunta es cómo consiguieron diésel, cuando nadie más consigue. Y la segunda gran pregunta es, ¿quiénes están detrás de ganar 5 bolivianos por litro? Klaus, ¿ustedes tienen algún tipo de información? Nosotros lo hemos denunciado al ministro de Hidrocarburos, al presidente de Yacimiento, lo hemos denunciado, o sea, la necesidad dentro de la frontera donde hay alguna actividad en volumen, generan un mercado negro por la escasez de, de- de lo que se necesita. Y en este sentido el producto es el diésel. Y si vemos, hay fronteras donde ha llegado, fronteras agrícolas, donde ha llegado a 13, 14, 15 bolivianos sin ningún problema, por la necesidad del productor, del mediano, del pequeño, del grande productor. Y una cosa más, Diego, en Bolivia casi el 80% de los productores son pequeños. Y ese pequeño no tiene para comprar un cisterna, no tiene para comprar 10.000 litros o 5.000 litros de diésel. Ese pequeño productor tiene que ir a una estación de servicio a comprar sus 100, sus 200 litros de diésel para su tractor o para su generador. Entonces, en este sentido, vemos que hay un mercado negro que está formándose cada vez más y esto nos lleva a una incertidumbre total. Lo único que acá necesitamos es producir, es tener certidumbre, es tener libertades para producir, porque el campo no es sencillo. En el mundo, Diego, mucha gente ya no quiere vivir en el campo. Creo yo que a todos los agricultores bolivianos tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y darle las condiciones correctas para que puedan seguir sembrando y produciendo por el bien de todos.
Klaus, ¿en qué quedó esta iniciativa del gobierno? Que si bien ya estaba, creo, desde el anterior gobierno la posibilidad de poder importar libremente y que se tenían que cumplir con algunos trámites, se conoció que varias empresas en Santa Cruz del sector productivo introdujeron sus papeles para poder importar libremente combustible. ¿Tiene información en qué quedó aquello? Sabemos que recién terminó de salir la reglamentación del decreto, del último decreto supremo. Esperemos que las estaciones de servicio con la NH y Yacimiento empiecen a vender un diésel importado. Nosotros como productores, Diego, no somos importadores, no tenemos el capital para importar, pero sí somos consumidores. Por eso mencionaba anteriormente, en el país el 70-80% somos pequeños productores, entonces necesitamos una estación de servicio a comprar el combustible. El peor, pero el peor combustible para un agropecuario es el que no hay, el que no existe, porque si no, eso no es nuestra herramienta para poder seguir trabajando y generando economía y empleo para el país. Esperemos que puedan sentarse en una mesa todos los empresarios. Nosotros siempre hemos sido esa mente abierta. Aquí, el que tenga para arriesgar, empresarios, industria, agroindustria, instituciones que tengan la posibilidad de importar, que importen, que veamos la posibilidad de tener, pero lo peor que le puede pasar al país es que no hay. En este momento no hay combustible. Las colas en Santa Cruz están más largas que nunca. La incertidumbre crece y la desesperación crece todos los días más. Y no pueden decir ya que era por los 50 días de bloqueo. Ya vamos 30 días de estado de excepción o un poco más y tampoco se soluciona. Entonces tenemos que darle una solución porque los bolivianos necesitamos respeto para poder seguir trabajando por todos nosotros. Eh, Esto que usted nos decía, Klaus, las filas en los surtidores están más largas que nunca. Eh, ¿Es una, diríamos, una figura o realmente es sin precedentes este momento que se está viviendo en el país por la falta de diésel? Pareciera como si hubiéramos retrocedido al pasado, Diego, cuando empezamos también a marchar, cuando empezamos también a estar todo con el tema de lo que no hay combustible. Si es por dinero, nosotros como privados no lo sabemos. Si hay que aperturar a las estaciones de servicio, pues que se aperture para que puedan vender, porque el tema es que no hay, no hay. Un camión, si antes hacía 4 viajes a la semana, ahorita está haciendo un viaje a la semana, porque llega a su destino y tiene que volver a hacer cola 2 o 3 días para volver a tener combustible para el retorno. Entonces, esos son grandes ejemplos. Si es que ven en los mercados del interior disminuyendo un poco en los alimentos, es porque no hay camiones para poder llegar con los alimentos a todos los centros de expendio, a todas las tiendas de barrio o los mercados de distribución. Entonces esto nos genera una gran incertidumbre, la inversión se paraliza y sabemos que sin inversión en el campo no hay futuro. El campo, como le decía, necesita certidumbre, necesita libertad y necesita tener ese cuidado porque las cadenas productivas, después de todo lo que han pasado, ahí vemos el trigo. La cadena del trigo apenas ya producimos 80.000 toneladas de la 1 millón de toneladas que necesita el país. La cadena de la leche, 40% menos de producción. Después, hemos retrocedido a 14 años atrás. La cadena del maíz. El maíz estamos produciendo 800.000 toneladas y el país necesita 1.400.000, 500.000 toneladas no entran de la Argentina. Y así vamos sumando, Diego, y eso a mí me preocupa. Le habla un productor de caña, un productor de leche, que realmente veo cadenas bien golpeadas y no es fácil recuperarlas y esperemos que las autoridades lo entiendan y que le den prioridad al sector, porque sin el sector y sin comida y si nos volvemos de algunos productos importadores, cada vez nuestras comidas van a costar mucho más cara y va a haber menos en el país. Klaus, finalmente usted decía, estamos abiertos a tener reuniones con otros grupos industriales o empresariales. ¿Se tiene prevista alguna cumbre, algún encuentro del denominado Comité Multisectorial, que recuerdo a propósito de la disposición séptima
del presupuesto general del Estado 2025 se conformó aquella iniciativa. No sé si tienen previsto aquello. Sí, Diego, hemos estado en contacto con la Cámara Nacional de Transporte Pesado, con el Ejecutivo de los gremiales, con la Cámara Nacional de Industria, la Cámara Nacional de Exportadores, muy preocupados en el sentido de que necesitamos darle una luz al final del túnel al país, donde nos permita trabajar. Diego, tenemos que entender, estamos frenados, en la calle no hay dinero, la gente está sufriendo. Y si no nos ponemos a trabajar, es la única forma de salir de esta crisis económica, es trabajando. Lo regalado no sirve, es trabajando y para trabajar necesitamos invertir, necesitamos una ley de biotecnología, una ley de inversiones, una ley que nos permita y nos proteja para ser un país normal. Realmente el comité multisectorial esta semana otra vez se empieza a reunir para poder ayudar al país y ayudar a todos nuestros sectores a tener un norte, a tener una visión de un país con muchas libertades y con decisiones que tanto nos hacen falta. Klaus, una más. Usted decía un país normal. En un país normal esta pregunta no se haría, pero quisiera hacerle que ¿cuánto tiempo le queda al sector productivo para estar sin diésel, por así decir? ¿Cuándo ya la producción va a empezar a echarse a perder, por lo tanto, a hacer pérdidas? Diego, a ver, en este momento, si es que no se normaliza el diésel, en los próximos meses vamos a tener las repercusiones, porque ya tenemos parte de la siembra de invierno, ya está germinada, hay otra parte que está terminando de sembrar, pero si no tenemos el diésel para alguna zona, como ahora estamos empezando la cosecha de invierno del sorgo, que es la energía que usamos para la producción de pollo, de cerdo, de leche, de huevo y de carne de res, que tenemos que cosechar 950.000 hectáreas hay que cosechar. Entonces, si es que no llega el diésel, esa cosecha se va a ir perdiendo. Entonces, considero que los próximos meses o el próximo mes vamos a tener exactamente los perjuicios. Lo mismo pasa en la zafra cañera. Si yo no termino de cosechar mi zafra hasta el 30 de octubre, vamos a tener un perjuicio muy grande y nos va a faltar azúcar en el país. En ese sentido, estamos trabajando en ello, estamos viendo de agilizar los volúmenes de diésel a las zonas donde ya están cosechando, a las zonas donde están sembrando para no perder las ventanas de cosecha ni de siembra, porque no depende del funcionario que envía diésel. Para poder cosechar o sembrar depende del clima, depende de la humedad, depende de la época del sol para ver cuánta irradiación tengo y qué semilla voy a sembrar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser responsables y estamos tratando de coadyuvar entre yacimiento y la zona productiva para que le pueda llegar mayor volumen de lo poco que hay, hasta que puedan hacer públicas las asignaciones por departamento o por provincia, para que todo el mundo sepa cuánto diésel está llegando. A Santa Cruz el mes de julio el compromiso eran 3 millones de litros por día. Y sabemos que han llegado 2,5 y hay días que han llegado 1.800.000 y ahí están las colas no disminuyen, las colas continúan y los compromisos no se cumplen. Eh, Finalmente, para este compromiso, este acuerdo que se firmó el 1 de julio, que tiene 7 puntos, el punto 1 es lo que nos acaba de mencionar, estos 3 millones de litros diarios, prácticamente YPFB no cumplió con ninguno de los puntos. Con las reuniones cumplió, que hemos tenido varias reuniones, pero sin soluciones. También hay un compromiso para el sector agropecuario nacional, el tema de las movilidades a diésel, Diego, o sea, el sector necesita estas movilidades a diésel abajo de 4.000 de cilindrada, 4x4, para que haya alguna forma de ayudar. Y en ese sentido vemos que hay una deuda con los productores de etanol del país también.
También hubo el compromiso de poner en el decreto el tema del ingreso de Autoflex con tecnologías brasileras. Bueno, hay un sinfín de números ahí que realmente tienen que llegar a hacerse realidad porque vemos que es un gran apoyo para todo el país. Klaus, ahora sí, lo liberamos. Muchas gracias por atendernos. Siempre es un placer conversar con usted, aunque no con noticias tan gratas para el país, para el sector productivo en particular. Gracias, Klaus, un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Los saludo y lo espero en Expo Cruz en septiembre. Ah, bueno, vamos a estar. Si hay diésel, llegamos. Tiene que haber. Sí. Gracias, Klaus, un fuerte abrazo. Gracias. Klaus Fredkin, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios.